En el mundo actualmente hay 38 millones de personas que viven con el virus y este causa casi 700.000 muertes al año y cerca de 2 millones de nuevas infecciones. Es una pandemia a nivel global, pero los países de menos recursos son los más castigados. El problema del VIH infantil es importante porque casi cerca de 2 millones de niños, como os digo, hay casi 100.000 muertes al año que se podían evitar y hay casi 400 nuevas infecciones al día de niños que se infectan durante el embarazo, el parto, la lactancia materna. Entonces, el problema es grave porque sin tratamiento, la mitad de los niños que nacen infectados con el VIH va a morir antes de los 2 años de edad. Entonces, si queremos mejorar la supervivencia del VIH infantil, necesitamos 3 cosas. Primero, que se diagnostique el virus en los niños lo antes posible, con un diagnóstico molecular seguro y confirmatorio, que estos niños reciban la mejor terapia antirretroviral tras el diagnóstico y después que garantizar un buen seguimiento clínico que permita ver si esta terapia está funcionando, pues con los test de cuantificación de carga viral para ver si esta disminuye tras el tratamiento e incluso cuando esto no ocurre, ver por qué no ocurre, si es porque hay virus resistentes o ver por qué fracasa la terapia. En estos países normalmente es bastante difícil la monitorización y el diagnóstico del VIH porque no se pueden usar pruebas serológicas que detectan anticuerpos porque los niños pueden mantener los anticuerpos hasta más de 18 meses. Por tanto, necesitamos técnicas moleculares que detecten directamente al virus, el bien el genoma o bien proteínas. La detección directa del virus se suele hacer por técnicas de PCR a tiempo real que son complejas, necesitan personal especializado y necesitan unas infraestructuras. Y luego todo esto se junta con el segundo problema, y es que los chiquitines que nacen con el virus muchas veces tienen bajo peso, están malnutridos, entonces es muy difícil sacarles un volumen de sangre adecuado para hacer estas pruebas que normalmente suelen utilizar pues 1 mililitro de plasma. Por tanto, con todo el panorama, la OMS lleva ya muchos años intentando frenar la infección en adultos y en niños y ha propuesto unos objetivos para controlar la pandemia en 2030, que son los objetivos 95-95-95, que lo que proponen es que el 95% de todos los infectados a nivel mundial deberían de conocer su diagnóstico, de estos diagnosticados 95% deberían de estar en tratamiento y de todos ellos un 95% deberían de garantizar un tratamiento óptimo, es decir, un tratamiento que bajara su carga viral a niveles indetectables, porque sabéis que el VIH no se cura y lo máximo que puede hacer el tratamiento es mantener al virus a raya. Estos objetivos están muy lejos de cumplir en muchos países, en algunos los estamos cumpliendo, como es España, pero en los países donde ocurre el mayor número de infecciones, pues no ocurre esto. El diagnóstico, para cumplir el primer 95, hay que hacerlo cuanto antes posible porque es la única manera de dar un tratamiento precoz y luego saber que la persona está infectada para frenar nuevos casos. El tratamiento precoz disminuiría la carga viral del virus en la paciente, disminuye el reservorio viral, disminuye la inflamación crónica que está asociada a la infección, disminuye el envejecimiento precoz de los pacientes, el daño del sistema nervioso central, la transmisión de nuevas infecciones y además permite que la persona infectada recupere un poquito los niveles de linfocitos T4 y normaliza niveles de sistema inmune. El problema es que las técnicas que tenemos diagnósticas hasta el momento, divididas en serológicas y moleculares, pues no detectan la infección en los primeros 10 días. Las técnicas serológicas detectan al virus a partir de las 2-3 semanas y la técnica del qPCR o técnicas moleculares suelen detectar al virus a partir de las 2 semanas. No hay nada que permita detectar la infección en la fase muy, muy temprana, que es donde hay más replicación del virus y donde ocurre el 40% de nuevas infecciones. Entonces, es un objetivo a nivel global mejorar esas pruebas de diagnóstico para ser lo más precoz posible, tanto para aplicarse en niños como adultos y sobre todo en adultos de alto riesgo, que pueden estar expandiendo la infección sin saberlo porque están teniendo prácticas de riesgo en los días donde hay más viremia. Como estas técnicas se tienen que instaurar en estos países de bajos recursos, necesitamos que las pruebas se hagan en el mismo lugar de la toma, porque muchas veces hay muchas pérdidas de seguimiento que evitan que se controle la infección. Las técnicas point of care o técnicas POC son técnicas rápidas que se hacen en el mismo momento y lugar de la toma de muestras, porque en muchos casos utilizan aparatos portátiles fáciles de usar o incluso hay técnicas point of care que ni tan siquiera utilizan aparatos como son los test rápidos. Esto permite descentralizar el diagnóstico y permite acceder a todas las poblaciones vulnerables, tanto adultos como niños, en cualquier región del mundo. Si queremos mejorar el diagnóstico a nivel global, hay que descentralizar las pruebas y hay que permitir utilizar técnicas point of care ya aprobadas por la OMS para controlar la infección por VIH.
Otro problema también en salud del VIH, sobre todo VIH infantil, es la resistencia a los fármacos antirretrovirales. Cuando se toman las medicinas los pacientes infectados y este tratamiento es adecuado y es potente, se baja la carga viral y entonces carga viral indetectable quiere decir virus intransmisible. Se reduce muchísimo el riesgo de transmisión y aparte se preserva el sistema inmune y el paciente va a vivir mucho mejor, va a poder tener una vida prácticamente normal. ¿Cuál es el problema? Que cuando el tratamiento es inadecuado, las dosis subóptimas o incluso no hay monitorización de esas resistencias, el tratamiento, aunque el paciente se lo tome, no va a funcionar. Y esto va a hacer que haya virus que ya tenían mutaciones de resistencia que se seleccionen y que el virus escape a este tratamiento. Este fracaso terapéutico al que se ve sometido el paciente cuando el tratamiento no es óptimo va a hacer, lo primero, que el paciente esté cada vez peor, lo segundo, que los virus existentes se expandan y lo tercero, que nunca alcanzaremos el tercer objetivo, el 95%, de que todos los pacientes en tratamiento tengan un control de la viremia o tengan carga viral indetectable.